Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Ese es nuestro Dios. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y ahora nuestro Padre. Ahora nuestro Padre. Pues doy gracias a Dios por permitirme considerar su palabra, hermanos. Yo espero que esta palabra caiga en buena tierra, lo creo, porque creo que somos buena tierra de nuestro Dios. Vamos a poner en manos de nuestro amado Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por esta reunión, Señor. Gracias porque nos has permitido abrir puertas, Señor, y estar tu cuerpo aquí presente. Bendice también a los que ahora están en sus hogares, Señor. Anímalos, Padre, que tu amor, Señor, que esta palabra que acabo de leer les anime, Señor, a estar con nosotros, Padre. Bendícelos, Dios. Quita todo temor de ellos, Padre, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento caiga en sus vidas, Señor. Que esta palabra también caiga en nuestras vidas, que pueda fructificar, Señor, que nos haga que haga mujeres piadosas y hombres piadosos, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén, Señor. Puse por tema este mensaje: varón y hembra los creó. Debo confesar, hermanos, que mucho antes de la palabra del pastor Guillermo y todo esto de hace 8 días y todo esto que se está suscitando en el mundo de esta revolución sexual, ¿sí? No me interesaba del todo, ¿no? Pero a raíz de lo que se ha dictado ya en otros países y que creo que no estamos tan lejos de que esto ya esté llegando a nuestro país y a Latinoamérica, me di a la tarea de buscar un poco más, de ir a las raíces de esta situación. ¿Sí? Si por algo tenía que empezar era ir al trasfondo de esto, de dónde surge esto, de dónde viene. El día de ayer festejamos el cumpleaños de mi nieto y mi yerno y mi hija decidieron pues invitar a los niños del vecindario, ¿no? Y me preguntaba yo, bueno, ¿dónde están los hijos de los hermanos en Cristo, ¿no? Y respeté su decisión. Y estando meditando en la recámara y estando ahí algunas madres de estos pequeños, decía, yo creo que Dios, tú puedes usarme ahora, Señor. Porque si yo salgo ahorita y les pregunto, oiga, ustedes estarán enterados de esto que estamos viviendo en el mundo, probablemente no me dijeran que no. Y creo que de hecho lo asentaron cuando salí a orar por mi nieto y ver a más de 10 chiquilines ahí compartiendo el pastel y unas hamburguesas. Y me preocupó la niñez, me inquieté. No sin antes decirles que el día domingo que compartió el hermano Quero, por la tarde estaba yo viendo jugando a
a mis nietos, y el varoncito se mezcló con mi nieta para jugar a la comidita. Y en ese momento sentí temor, porque dije, si hubiese aquí una maestra que ahora está adoctrinada para estas situaciones, ¿qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué le diría a mi nieto? Yo estoy convencido que mi nieto voltearía y diría, con su sonrisa diría, no, estoy jugando. Pero para ella no. Para ella diría, no, tú quieres. Tú tienes aires de ser mujercita. Me preocupó ese asunto, me entristeció, ¿sí? Y de ahí a la tarea de buscar, de ir a la raíz del asunto. Me levanté y cuando estaba orando no sin antes orar por mi nieto el día de ayer, y estando ahí algunas mamás, les dije, no solo quiero orar por mi nieto, quiero orar por todos los niños. Ustedes saben, mamás, que estamos viviendo tiempos críticos donde quieren sexualizar a nuestros hijos. Y ahí fue cuando se sorprendieron. Les dije que porque detrás de aquí, de esto, hay estas situaciones. Déjenme orar por sus pequeños. Déjenme orar por ustedes para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les abra el entendimiento, para que vengan al conocimiento de Jesús, porque nuestros hijos están bajo el ataque del enemigo. Y pude orar por los pequeños, pude orar por estas mamás y me sentí satisfecho. Pero ahí no termina la tarea, aún hay más que hacer. Aún hay más que hacer, hermanos. Por eso es mi oración para que esto nos inquiete, nos mueva a buscar a Dios, a permanecer firmes en lo que hemos creído, porque si con algo vamos a contrarrestar los ataques del enemigo, va a ser con la firmeza, con la fe que nosotros tengamos en nuestro amado Dios. Y esto a su vez inculcado a nuestros hijos. Tal vez ya no se pueda detener, pero se puede aminorar el impacto de esta revolución. Alguien dijo, un hermano dijo, que esto está pareciendo como un tsunami, que se está llevando, arrasando completamente. Solo 2 países a nivel mundial se han negado a que esta ideología de género penetre a sus países, a sus comunidades, y son Rusia y China. Y siendo unos países ateos, por decirlo así, en su mayoría, para ellos es muy importante la familia, y esto lo han dicho. Para nosotros es muy importante la familia y no vamos a permitir que esta ideología penetre en nuestras familias. Y solo han contrarrestado esto, solo esos 2 países. Rogamos a Dios porque esto detenga el avance del enemigo. Dios nos dio una promesa, hermanos. Nos dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia del Señor. Y debemos de confiar en esto. Las puertas del infierno no pueden prevalecer, pero no abramos puertas nosotros. Cerremos esas puertas. Confiemos en nuestro amado Dios y volvamos a esos principios que nos fueron inculcados cuando creímos en Cristo Jesús. Volvamos a todo eso. Y como a manera de introducción, tomé estos apuntes. Pocos movimientos han impactado a la sociedad a partir de la mitad del siglo XX, como el feminismo. Lo que comenzó como un intento de recuperar o reivindicar los derechos de la mujer se convirtió en un movimiento ideológico que pretende arrasar con el matrimonio. Desde ese entonces, la familia, y de paso convertir a la Iglesia de Jesucristo en una institución totalmente irrelevante. Esos son los planes del enemigo a través de todos estos movimientos.
Actualmente se habla del movimiento de ideología de género. Ambos movimientos, el feminismo y la ideología de género, van tomados de la mano, y yo diría que van pero bien sujetados ambos movimientos. El feminismo es la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Originalmente así empezó, y su pensamiento era bueno, era bueno. El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, además de una teoría social y política. La ideología de género es una filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente. Ya lo hemos platicado, no voy a abundar mucho en eso, ¿sí? Pero originalmente desde ahí viene. Ahí se origina, y muchos movimientos ideológicos hoy en día se arropan bajo la sombrilla del feminismo. Allí se empezaron a meter muchos, se aprovecharon, y ahí empezaron a meterse muchos movimientos hoy en día. El motivo de este mensaje o de este tema es enseñar a la iglesia toda la sabiduría de Dios. Toda la sabiduría de Dios, hermanos, que encontramos en su palabra revelada. Ese es el motivo. Toda la Escritura nos va a enseñar sobre este tema y sobre otros temas. Nos va a dar fundamentos. Iremos a las raíces. Nos pararemos en esos caminos y miraremos esas sendas antiguas. Ahí debemos de pararnos. De ahí vamos a empezar. Si vamos a empezar por algo, va a ser por esto, por pararnos y mirar dónde comenzó esto y qué hemos perdido nosotros y qué hemos dejado de hacer nosotros. Porque yo creo que con nuestra pasividad, hermanos, nosotros apoyamos esto. Si nosotros somos pasivos, hombres y mujeres, creo que estamos apoyando esto, estas ideologías. No pasa nada. Primeramente Dios. Mis hijos están bien y hacemos uso de todas las bendiciones de Dios, de todas las promesas de Dios, ¿sí? Es más, hasta cubrimos a nuestros hijos o a nuestras familias con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Como si fuera esto un fetiche, un fetichismo, ¿no? Isaías 5:20 nos dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Y este versículo inicia: ay de los que llaman. Ay de los que muestran una pasividad tremenda en esto. Ay de ellos, dice. 1 Timoteo 3:15 nos dice que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y fundamento de la verdad. Esa es la iglesia, hermanos. Somos columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar estos ataques del enemigo? Con la verdad de Dios. Una verdad de Dios impregnada en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras familias y para todos aquellos que demanden de nosotros.
Tenemos que ser valientes, hermanos. Tenemos que pararnos y hablar a todo aquel que nos demande. A mí, el día de ayer a mí no me demandaron esto, pero yo sentí, aproveché, dice la palabra de Dios que seamos astutos como las serpientes. Y aproveché, dije, no solo voy a orar por mi nieto, quiero orar por estos pequeños, no sin antes decirles a sus papis esto que puede atacar o ya está atacando a muchos de nuestros hijos. Cada uno de nosotros, no solo los pastores, tenemos la obligación de enseñar la verdad que se encuentra en las Escrituras, la palabra de Dios. No solo nosotros, ustedes también tienen la obligación. Tienen la obligación de enseñar las verdades de Dios. No dejárselo al Zip Colors, no dejárselo a la escuela dominical. Tenemos ahora más que nunca la obligación de enseñar la palabra de Dios. Es equipar a la iglesia para defender la verdad de Dios. Tenemos que defender la verdad de Dios. Es cierto que Dios no necesita que lo defendamos, pero Dios nos ha escogido y nos ha dicho que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Estamos obligados. Romanos 12, 1 al 2 nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, nos ruega el apóstol Pablo, en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. No nos amoldemos al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que es tiempo, hermanos, de renovar nuestra mente, de ya quitarnos todo eso que por años ha invadido nuestros hogares, ha invadido nuestras mentes, ha invadido incluso nuestra fe. Ya es tiempo, renovemos nuestra mente por medio del entendimiento, por medio de la renovación de nuestra mente. Tenemos que pedirle día con día a nuestro Dios: Señor, renueva nuestra mente. Así como lo que leímos en la mañana: alma mía, oh bendice al Señor. Así es de la misma manera pedirle a Dios: Señor, renueva mi mente. Pero el renovar nuestra mente es tener un cambio de actitud. Hay un arrepentimiento por lo que hemos vivido, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos dejado que entre a nuestros hogares, hermanos. Ya basta de eso. No trato yo de asustarlos, hermanos. No trato. Trato de despertar una conciencia de estos tiempos que estamos viviendo. Trato de que se levanten varones y mujeres que puedan discernir los tiempos como los hijos de Isaacar. Que pueda cada una de ustedes familias, discernir estos tiempos que estamos viviendo. De eso es lo que yo le pido a Dios, como lo que ahora ha provocado Dios en mi vida. Y entonces, cuando nosotros tengamos renovado este entendimiento, entonces vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si alguno de nosotros no ha podido comprobar la voluntad de Dios, ha sido por esta situación, porque seguimos metidos en las situaciones que el mundo nos está ofreciendo, en las cosas que el mundo nos está metiendo, y no hemos podido comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Llegamos al cristianismo, hermanos, con muchas mentiras en nuestras vidas. No que nos mienta el cristianismo,
sino que cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo llegamos con muchas mentiras. Una de esas mentiras que Dios me recordaba es que cuando yo mucho tiempo creí que el pecado original, como me habían inculcado, ¿sí?, había sido las relaciones sexuales que había tenido Adán y Eva. Y mucho tiempo lo creí. Es que se comieron la torta, es que se comieron el fruto prohibido. Lo creí de verdad, hermanos. Y entonces al creerlo, ¿qué creí? Que esto era un pecado, que esto era sucio. Pero cuando vine al conocimiento de Dios y me fue revelada la verdad, deseché eso. De igual manera creí que nosotros descendíamos del mono. Lo creí. Pero una vez reflexionando ya en el cristianismo, dije, bueno, si nosotros descendemos del mono, del chango, entonces Dios es un chango también. Porque la Escritura dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dije, entonces, si yo provengo del chango, pues Dios es un chango. Y lo creí, hermanos. Y esto, como esto, muchas otras verdades. Pero cuando vine a Cristo y para gloria de Dios, y fue revelada la verdad a mi vida, hubo una renovación. Y eso es lo que yo quiero, lo que yo anhelo, que tú tengas una renovación de tu mente. Que ya no creamos las mentiras del enemigo. El enemigo no pierde el tiempo, hermanos. Él está aprovechando esta situación de pandemia para dictar sus leyes. Ahora, detrás de todos estos hombres que están promoviendo, o de estas compañías que están promoviendo la ideología de género y otras más, el derecho al aborto y XX, ¿sí?, sabemos que hay una hueste de entes espirituales detrás de todo esto. Detrás de todos estos hombres y mujeres que le susurran al oído, promulga esto, haz esto. Porque si alguien nos odia, es el diablo, hermanos. Si alguien nos odia, es él. Y es una realidad. Llegamos al cristianismo con muchas mentiras y todavía nos llegan más a través de los medios de comunicación y de muchos instrumentos que el diablo está usando. Como esto. Cuando nosotros debiéramos aprovechar esto, a mí casi me provocaba, bueno, no sé, creo que mi esposa me vio, pero me provocó las lágrimas escuchar a uno de mis exdiscípulos de hace años. Me enteré que le había dado coronavirus, primeramente COVID, primeramente a su papá, y que él también estaba enfermo. Entonces me di a la tarea llegando el viernes y le dije a Rox, le voy a hablar. Y me dio gusto, mano. Y con una alegría puse el altavoz y ustedes podrán escucharlo quienes lo conocieron. Y dijo, hermano, gracias por hablarme. Estoy contento porque esta enfermedad vino a traer a los pies de Cristo a toda mi familia. Mi papá y mi mamá llegaron contagiados de Veracruz de esto. Mi papá fue el más grave, hermano. Lo llevamos casi muriéndose al hospital militar. No nos lo quisieron recibir porque no tenían los instrumentos. Nos lo mandaron al INER, hermano. Entró. Le prediqué a Jesucristo. Pero no solo eso, hermano. Mi mamá, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, yo, mi hermana y todos los demás. Una familia como de 6, 7 miembros contagiados de COVID. Pero hermano, yo sé que esto es una bendición de Dios, porque me fui a la tarea de predicarles a Cristo. Y ahora más que nunca, hermano, y ahora me gozo porque todos vinieron a los pies de Cristo. Y estoy teniendo una reunión con ellos desde temprano. Oramos y en la noche oramos. Y mi padre está por salir en 2 días más. Aprovechemos, hermanos, no durmamos. No durmamos porque el enemigo no duerme tampoco. Él está aprovechando esta situación. Y él aprovechó para llevar
a toda su familia a los pies de Cristo. Me gozaba con él, me gozaba yo con él, hermanos. Por eso Pablo nos invita a no encajar, no entrar en el molde del diablo diseñado por este mundo, sino dejarnos transformar mediante la renovación de nuestra mente. Por eso esa invitación de Pablo aquí en la carta de Romanos 12, 1 al 2, nos invita a no dejarnos amoldar. No dejarnos amoldar. Debemos permitir que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, haga su trabajo en nosotros, despejando las ideologías que son contrarias a la verdad de Dios. De lo contrario, perderemos la capacidad de ser sal y luz de esta tierra. Y eso es lo que quiere el enemigo de nuestras almas, que perdamos esa capacidad de ser sal y luz de esta tierra. Antiguamente la sal se empleaba como un conservador, y Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes están conservando a este mundo. Pero si esa sal, hermanos, nosotros, pierde su sabor, dice que ya no sirve, o su función, dice, ya no sirve. Sirve para ser hollada, pisoteada. Y eso es lo que quiere el enemigo, pisotearnos. Y más con los más vulnerables, que son nuestros niños, nuestros jóvenes. Ustedes son la sal de la tierra, dice Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, dijo Jesús. Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ahora tenemos que ir a la raíz del problema. Ya entré a la raíz del problema, pero el problema no se originó aquí a raíz del feminismo, hermanos. Se originó más atrás, y todos lo sabemos. Como creyentes en Cristo Jesús estamos de acuerdo con los temas originales, y yo estoy de acuerdo con los temas originales que propiciaron que este movimiento surgiera, el movimiento feminista. Cuando éste se levanta, o cuando éste levanta su voz contra las actitudes machistas de aquellos que ven a la mujer como un ser inferior o como un objeto que pueden usar o del que pueden abusar. Esto era en un principio. Ellas defendían eso y era lo correcto. Se levantaban contra esos hombres machistas que abusaban, que las pisoteaban, que podían usarlas como ellos quisieran. Debemos oponernos totalmente a todo tipo de actitud que denigre a la mujer en cualquier sentido o que violente su integridad física. Debemos, como varones de Dios, como hijos de Dios, principalmente los varones, debemos oponernos a todo esto. Esta fue la raíz del feminismo, pero se tergiversó. Se empezaron a meter otros movimientos, otros intereses, y empezaron a cobijarse bajo este paraguas. El machismo distorsiona el papel que Dios le ha dado como cabeza, como líder al hombre. También la pasividad del hombre. Cuando somos pasivos en las áreas, en las labores, en las encomiendas que Dios nos ha mandado, también distorsionamos la imagen de nuestro Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Cualquiera de las dos. El pasarnos de listos con las mujeres, con nuestras mujeres, y el ser pasivos también distorsiona esa imagen. El feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. Estas respuestas no se encuentran en el feminismo ni en ninguna otra corriente. Yo les invito, hermanos,
Y debo de dar los créditos, ¿sí?, de cómo me habló Dios a través de esto y cómo me puse a investigar de esto. El año pasado, en República Dominicana, se celebró un congreso. Cada año lo celebran ellos, se llama Por Su Causa. Y yo les invito a que entren a la página de Por Su Causa. Y el tema del año pasado fue la revolución sexual. La revolución sexual. Ahí es donde pude ilustrarme acerca de todo esto. Sacar apuntes de todos los conferencistas, hermanos, sería pasarnos aquí todo el día, porque hay tanto, hermanos, tanto. Y si ahora tenemos esa facilidad de entrar al YouTube, entremos ahí y vayamos y busquemos ese tema de revolución sexual. Repito, el feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. Estas respuestas no se encuentran en el feminismo, se encuentran en Dios, en su palabra revelada. Ahí se encuentran las promesas, no en esta clase de movimientos. Ahora vamos a la raíz básica de todo este asunto. En Génesis 1:27, ahí inició todo, hermanos. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Ahí nada más. Varón y hembra los creó. Pero eso es creacionismo hoy en día. Ahí, nuestro hermano Armando Alducin dice que cuando él viene, venía una chica o una mujer o un hombre por tener ciertas cuestiones en su sexualidad, dice que él les decía, pasa al baño, dice, y siempre en mi oficina, en el baño, tengo un espejo grande, completo. Y de entrada les decía yo, desnúdate y párate enfrente ahí, ¿qué eres? Y ahí los confrontaba en ese espejo. Dice, y ya después les ayudaba, pero el día viernes o el día lunes, creo que fue el día lunes, entró en vigor la ley, ¿no, Carlitos? El viernes ya entró en vigor la ley. El lunes ya entró oficialmente como una ley que nos va a impedir dar asesoramiento ante estas circunstancias. Ya está la ley. Incluso tú como padre, no te espantes, no solo somos los pastores. Desgraciadamente, es triste ver que muchos papás que no pudieron frenar esto a tiempo son los primeros ahora en apoyar a sus hijos e hijas con esta ideología. Y claro, es amor. Es amor. Y aún a pesar de que yo creo dentro de sus entrañas, ellas y ellos sabiendo la verdad, ellos y ellas sabiendo la verdad, tengan que apoyar esto. La raíz, la palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y diferencias para que puedan complementarse el uno con el otro y así mostrar plenamente la imagen de Dios. Solo así, como varón y hembra, vamos a poder mostrar la imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer comparten la misma humanidad, la misma dignidad y el mismo valor. Se complementan perfectamente el uno con el otro. Tenemos un Dios sabio, hermanos. Un Dios sabio. Que después de la creación, cuando finalizó todo, dijo que no se halló ayuda idónea para el hombre. Y entonces crea a la mujer, la complementó al varón. El hombre no es superior a la mujer. Dios creó el sexo masculino y sexo femenino,
cada uno con características biológicas, físicas y emocionales que hacen que el hombre sea hombre y la mujer mujer. Y funcionando como hombres y como mujeres es que podemos mostrar ampliamente la imagen de Dios, y tanto la sociedad como la iglesia van a funcionar mejor, hermanos. Vamos a funcionar mejor tanto en la sociedad como en la iglesia. En algunos países ya hay cuestionarios que se están introduciendo a las iglesias para ver qué estamos enseñando y qué opinas de esto y qué opinas del otro. Nos quieren descubrir, pero nosotros seguiremos hablando la verdad de Dios, solo la verdad de Dios. Varón y hembra los creó. Dios también creó un patrón de autoridad. Dios también creó un patrón de autoridad para el hogar como para la iglesia. Primero a los Corintios 11:3 nos dice: ahora bien, dice el apóstol Pablo, después de darnos una serie de enseñanzas, llega a este punto y nos dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo esto fue parte del diseño de Dios originalmente para el hombre y para la mujer. Esto es, hermanos, ¿a dónde vamos a recurrir? La misma creación nos enseña. La leona y el león. La gallina y el gallo. Ahí la misma creación nos enseña, nos enseña esto, hermanos. Primera Timoteo 2:11-14, todo el consejo de Dios en la Escritura, hermanos. ¿A dónde vamos a recurrir? ¿A toda esta serie de ideologías que no tienen ni una base científica y ni una base escritural? No hay base científica. Primera Timoteo 2:11-14 nos dice: la mujer debe aprender. Les decía yo que este asunto inició desde ahí, hermanos, desde el Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y sabemos lo que vino después. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Allí fue, en el jardín del Edén. Allí empezó este conflicto de los sexos. Allí empezó. Y desde ese entonces el enemigo de nuestras vidas lo tiene bien presente. Y ha sido tan sutil a lo largo de todos los años. Y él sabe que su tiempo está cerca. Y antes de que eso suceda, él pretende que la iglesia de Cristo claudique. Que perdamos, hermanos. Que nos alejemos de nuestro Dios. Él ya no se preocupa por los del mundo, porque a los del mundo ya los tiene tomados. Se va a preocupar por nosotros, que creemos. Pero dice la Escritura: ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños. Ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños. Mejor le valiere amarrarse una piedra de molino y echarse al mar, irse hasta lo profundo y no salir. Eso es lo que dice Dios. Ay de aquel. Dios nos libre de ser piedras de tropiezo para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños en la iglesia, hermanos. Esto nos enseña que cuando los papeles se invirtieron, ahí vino el pecado. Cuando Eva se convirtió en el líder, vino la transgresión.
Ahí ocurrió esto, hermanos. Esa es la raíz. A eso quería yo llegar. Bueno, Señor, ¿dónde se origina todo esto? Desde el Edén. Y a través del tiempo Satanás ha promulgado sus leyes en la sociedad, utilizando a hombres corruptos. ¿Qué nos dice Romanos 2? Que estando atestados de todo pecado, Dios los entrega a una mente reprobada. Ya no entienden, ya no van a entender. Por más que les digamos esto, ya tienen una mente reprobada. Dios les ha dicho, no has querido entender, pues yo te entrego a una mente reprobada. Y eso puede pasar con muchos de nosotros cuando no queremos entender estos principios de Dios y nos aferramos a otras cosas. Dice Dios, ya no entiendes. Ya no entiendes, hombre y varón. Perdón, hombre y mujer, ya no entiendes. Y buscamos más las cosas del mundo. Entonces Dios se quita y nos entrega esas pasiones vergonzosas. Cuidado, hermanos, Dios nos libre. Además, no solo esto, sino de que apostatamos de la fe. Sea Dios veraz, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. La mujer no debe asumir el liderazgo que le corresponde al hombre, mucho menos en el hogar. Cuando esto sucede, las mujeres están contribuyendo a toda clase de ideologías que se levantan hoy en día. Muchas mujeres son culpables de esto, de que esto se haya levantado por no ceñirse al fundamento de las Escrituras. Están confundiendo los roles asignados para el hombre y para la mujer, y podrán tener muchos pretextos. Estos roles forman parte de la masculinidad y feminidad que fueron tergiversados por la entrada del pecado. Ahí entró el pecado y entonces vino toda esta revolución. La batalla de los sexos no comenzó con el feminismo y tantas otras ideologías. Comenzó en el huerto del Edén, cuando Eva asumió el rol de liderazgo y Adán claudicó de su posición de autoridad y dejó de guiar a su mujer. Los dos fueron culpables, pero Adán tuvo más responsabilidad, porque Adán era el líder, Adán era el que tenía que enseñar, Adán era el que tenía que proteger, Adán era el que tenía que proveer, pero claudicó. La mujer que tú me diste, Señor. Incluso le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, Señor. A partir de ahí, el rol de sumisión de la mujer y el liderazgo o cabeza del hombre se convirtieron en un campo de batalla continuo, mayormente en el hogar. Hablando de las consecuencias que vendrían sobre la mujer a causa de su rebeldía a Dios, le dice en Génesis 3:16, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Y no porque Dios se quiera gozar con esto, hermanos. Hay un propósito, multiplicaré tus dolores en tus preñeces o en tus partos. No es que Dios sea un Dios cruel. Es para recordarle a la mujer, cada vez que una mujer da a luz, debe recordar el dolor que se introdujo al mundo por causa del pecado. Eso es lo que debe de recordar la mujer. Cuando vengan esos dolores en sus partos, es recordar ese dolor. Y perdonen, bueno, yo no entiendo, hermanas, pero debe de ser un dolor tremendo, que al final, por ahí dicen, que trae paz, trae descanso. Cuando ustedes escuchan el chillido de su hijo, yo creo que han de decir, ay, bendito Dios, gracias Dios.
pero es el momento clave para preocuparnos por ese bebé. Ese es el momento clave. Señor, ¿por qué multiplicaste mis dolores en mis preñeces? Padre, ahora tengo la obligación, estoy obligada a mantener a este niño, a cuidarlo. Y el privilegio, hermanos, porque son hermosos los nietos, son preciosos. Cada vez que una mujer da a luz debe recordar el dolor que se introdujo al mundo por causa del pecado. Desearás a tu marido y él te dominará. El deseo de la mujer será controlar a su marido de cualquier manera. Ahí le dijo Dios: multiplicaré los dolores en tus partos y desearás controlar a tu marido. ¿Bien lo pudo haber quitado Dios desde ahí? Claro que sí. Pero le dijo: desearás controlar a tu marido. Y ese deseo será continuo y estará batallando con él. Toda la vida, mujercita, amada del Señor, estarás batallando con ese deseo de controlar a tu marido. El hecho de que una mujer ocupe liderazgo es una incoherencia contra el modelo de Dios. Ahora es posible que una mujer sea un buen líder, sí. En el hogar, en las finanzas, la crianza o educación de los hijos, sí es posible. Muchas veces Dios en su soberanía usa instrumentos que Él desaprueba. Es la soberanía de Dios. Al ver que el marido no está funcionando como debe de ser la cabeza del hogar, Dios utiliza en su soberanía a la mujer, aunque no estuviera de acuerdo nuestro amado Dios, porque Él desaprueba eso. Pero entonces, ¿por qué la usa? Porque Dios es soberano y no debe de ser el modelo de siempre. No es lo ideal. Impacto del feminismo actual. Cuando tratas a tu esposo como si fuera tu hijo. Eso es el impacto que se ha creado. Cuando tratas a tu esposo como si fuera tu hijo. Cuando menoscabas la autoridad de tu esposo. Cuando te conviertes en alguien que no ayude a levantar el liderazgo de tu esposo. Cuando le impides venir a las reuniones de varones porque otros quehaceres. El sábado anterior estuvimos 4 pastores y 4 ovejas. ¿Estás respetando a tu esposo como la iglesia respeta a Jesús? Si le preguntáramos a tus hijos quién es el que manda en tu casa, papá o mamá, ¿qué crees que opinarían ellos? ¿Qué crees que nos dirían ellos? Si les preguntáramos. Es serio, hermanos. No es la corriente de este mundo lo que debe determinar lo que el hombre y la mujer deben hacer en el hogar. No es lo que nos dicten allá afuera. Amadas hermanas, no dejen que las vanas filosofías de este mundo les roben el espíritu apacible. Ese espíritu apacible y aceptable delante de Dios. No dejen que estas corrientes se lo roben. Ese espíritu afable y apacible es la obra de Dios en sus vidas, hermanas. No dejen que este mundo se los robe. Cristo las compró con su sangre para que ahora puedan exhibir como mujeres la gloria de Dios que las creó para ser mujeres. Esa es su belleza, hermanas, ser mujer. Esa es su belleza, ser mujer. Si hay algo que el mundo, el hogar y la iglesia necesitan, son mujeres piadosas que asuman con gozo la gloria de ser mujeres. Eso es lo que el mundo necesita.
sirviendo a Cristo con los dones y talentos que Dios te dio, hermano, aprendiendo de la palabra de Dios. Tienes que aprender de la palabra de Dios, tienes que estudiar la palabra de Dios. No solo está delegada a los varones, tienes que aprenderla, tienes que venir a los cursos, tienes que aprender, hermana. Dios te ha dado esos dones, esas capacidades. Sirviendo a Cristo con los dones y talentos que Dios te dio. Mujeres que con una convicción rechacen estas corrientes de feminismo y de todas estas más que se están metiendo, y todas las corrientes o ideologías que se cobijan ante este movimiento, en su forma más radical y en su forma más sutil, porque están entrando sutilmente y radicalmente. Las mujeres piadosas son un muro de contención, llamadas a evitar que el feminismo y otras corrientes penetren en el hogar y en la iglesia. Yo no sé, mi mujer. ¿Han visto así varones? Yo no sé, mi mujer. Y la mujer que no cede, entonces la mujer ya no es una columna que pueda frenar esto. Ya es lo que ella dicte, ya es lo que ella enseñe. Mujeres que estén dispuestas a abrazar con convicción el hecho que Dios las hizo mujeres. Tiene que haber una evidencia de lo que se ve aquí adentro en la iglesia y allá afuera, el mundo, el hogar, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Perdón, mujeres, las amo, hermanas, pero esta corriente inició desde allá. Pero también hay para los varones, y con esto quiero terminar. Hombres, varones, masculinos. De la misma manera, el hogar, la iglesia, el mundo necesitan hombres que asuman con valentía y convicción el reto de ser hombres. Que asuman con convicción y valentía el reto de ser hombres. Si alguien pintaba para ser un macho, era yo, hermanos. Tuve mucho ejemplo. Y qué bueno que nada más soy yo. Qué bueno, hermanos. Pero pintaba para ser un macho. Maridos que amen a sus mujeres cada uno como Cristo amó a la iglesia, no olvidando nunca lo que Él hizo por ella. ¿Qué hizo Jesús por su iglesia? Morir por ella. Varones, estamos dispuestos a morir por nuestras esposas. Jóvenes van a estar dispuestos a morir por sus esposas. Jóvenes, el hecho de que el matrimonio de sus padres haya fracasado no los obliga a ustedes a repetir la misma historia. Si ustedes se mantienen en Cristo Jesús, no se enojen con Dios, jóvenes. Dios no es el culpable. Dios ha dictado sus leyes. Pero el hecho de que nuestros hogares, el de papá y mamá, hayan fracasado, no nos obliga a que nuestros matrimonios también tengan que fracasar. Hombres y mujeres que no quieran casarse. Jovencitos y jovencitas que tiendan a otras corrientes. ¿Por qué? Porque no vieron un buen modelo en sus hogares. O porque vieron la ausencia de un padre, o porque vieron la ausencia de una madre. No es pretexto. Tienen toda la oportunidad para tener buenos hogares. Maridos que no solo tengan que proveer económicamente, sino santificando y protegiendo a sus esposas como líderes espirituales del hogar.
El hogar y la iglesia necesitan hombres que se sacudan de su apatía, que se sacudan la comunidad de servir, para servir en sus hogares, en la iglesia y en el mundo, con los talentos talentos y dones que Dios les dio. Hombres que sepan mostrar el carácter de 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6, que no solo son requisitos para los pastores, son requisitos también para los hombres, a excepción probablemente de que aptos en la enseñanza. Pero aún así Dios muestra su misericordia y su gracia. Pero no son solo requisitos para pastores o diáconos, son requisitos también para hombres que sepan mostrar ese carácter. Ahí búscalo. Esta comunidad necesita pastores, diáconos, servidores. Necesitamos, hermanos, varones, los necesitamos. Jóvenes, ¿dónde creen ustedes que van a surgir quienes nos sucedan en el pastorado? ¿Dónde creen que van a surgir? ¿Iremos a traerlos de afuera, jóvenes? ¿Tenemos que ir a buscarlos? ¿Dónde creen ustedes que van a surgir esos hombres, esos líderes, esos pastores, diáconos, servidores? ¿Dónde creen, varones, jóvenes? ¿Quiénes van a llevar esta comunidad o iglesia cuando nosotros tengamos que partir, jóvenes? ¿Quiénes? Tienen que surgir de aquí. Estoy convencido, jóvenes, que tienen que surgir de aquí, para que esta comunidad siga en pie hasta que Cristo regrese. Dios nos conceda mantener en alto la verdad de su palabra, no solo con lo que decimos, sino con lo que modelamos delante de los demás y sobre todo delante de nuestros hijos, hombres y mujeres piadosos. Romanos 1:16 nos dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Porque no me avergüenzo, decía el apóstol Pablo, a pesar de todas las circunstancias que él estaba viviendo. Él decía: la verdad no me avergüenzo del evangelio. Varones, mujeres, ¿se avergüenzan del evangelio? ¿Se avergüenzan de la verdad, de todo el consejo, de toda la sabiduría de Dios? Cuando la iglesia pierde el evangelio, cuando nos avergonzamos del evangelio, pierde su poder, porque dice la escritura que el evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Y cuando nosotros nos avergonzamos del papel, del rol que Dios nos ha dado en la sociedad, en la iglesia, el evangelio pierde su poder. Y pierde su poder, y entonces las familias son devastadas. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Él gobierna y Él controla la historia. Él permite, Él juzga, Él decide, aun si lo permite a manera de juicio. Aun si Dios estuviera trayéndonos un juicio con todo esto, tenemos que despertarnos, hombres y mujeres. Pero su juicio es justo y santo. Si esta palabra ha pegado en tu corazón y provoca en ti un arrepentimiento, hermana, hermano, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de ir al inicio. Es tiempo de tomar el papel que nos corresponde. Es tiempo de ser congruentes con lo que recibimos aquí y con lo que hacemos en casa, en la sociedad. Es tiempo. Ruego a Dios porque esta palabra nos inquiete, nos lleve a buscar a Dios, nos lleve a ser esos hombres y mujeres
que Dios quiere para su reino. A presentar defensa ante estas situaciones que se avecinan, porque como lo dijo un hermano, es como un tsunami. Ya están a la vuelta de la esquina, ya están. ¿Cómo vamos a contrarrestar o a mitigar su impacto? Con mujeres y hombres piadosos que pongan una barrera con la verdad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te ruego, Dios, que tú nos hables, nos inquietes, Señor, y que volvamos al principio, Señor, a ese principio del liderazgo y de sumisión, Señor. Gracias, amado Dios. Ten misericordia de nuestros pequeños, ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de todos nosotros, Señor. Exáltate tú, Señor, y el enemigo sea dispersado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, Señor.